Muy bien. Muy bien, así estamos nuevamente en marcha en este día tan especial, ¿no? Así jueves. es, muy bien. Y hablamos en este fin de año de, bueno, emociones que se cruzan permanentemente, pero también hablamos de situaciones de apego emocional, Ezequiel. En lo que tiene que ver, ¿no?, con el apego emocional, ¿qué es la dependencia emocional? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ¿cómo se siente? La licenciada Gabriela Quintana es psicóloga y sexóloga, está con nosotros para hablar de este tema. Gabriela, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, estamos en un tiempo realmente muy sensible, ¿no? Este fin de año que nos llena de sentimientos, de emociones. Pero bueno, si tuviéramos que identificar lo que es este tipo de dependencia emocional, ¿qué nos dirías, Gabriela? En primer lugar, hay que poder distinguir algunos rasgos, ¿no?, de personalidad con respecto a algunas conductas de dependencia emocional a un trastorno. No es lo mismo, ¿no? Hay algunas conductas que podrían empezar como a gestarse en los vínculos que pueden llegar a tener alguna característica de esta dependencia, esta necesidad del otro, de la reconfirmación, ¿no? Hay como una sensación de inseguridad, de miedo al abandono, de miedo a la pérdida, o de falta de atención. Se pueden empezar a ver y gradualmente, por supuesto, se puede ir constituyendo un trastorno mucho más grave, mucho más severo, y que necesita un tratamiento como mucho más intensivo. Así que hay que poder ir ubicando algunos rasgos que pueden ir apareciendo de conducta o de sintomatología, como por saber bueno, ¿no?, cuando esa relación no está siendo tan saludable, que el punto es encontrar un vínculo saludable. ¿Cuáles serían? Con un trabajo, ¿no? Esto no es solamente con una persona, esto es con algo. Claro. Gabriela, ¿cuáles serían los síntomas, para empezar a detectar estos rasgos de dependencia emocional? Bueno, en principio hay como esta necesidad permanente de confirmación o de la presencia o de la palabra o de algún alimento, ¿no?, por parte del otro que me asegure su amor o me asegure mi lugar, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber un espacio en el que yo no estoy siendo parte, o un mensaje, que esto con el tema de los teléfonos y las redes se pone como un poquito de la necesidad instantánea de la respuesta de la atención, y yo empiezo a desarrollar ansiedad, inseguridad, ¿no?, la certeza de que el otro quizás no me quiere, ¿no? Empiezo a tener pensamientos muy recurrentes, cada vez como que empiezan como a florecer los pensamientos de este temor, ¿no? Sobre todo es este temor a no ser querido o al abandono, ¿no? Hay como una pérdida de esa seguridad. Muy bien. ¿Cómo transitar eso? ¿Cómo, ser conscientes de esa dependencia emocional y cómo empezar a trabajarla, ¿no? ¿A partir de qué herramientas, de qué estrategia, Gabriela? Sí, en principio es como el ABC de cualquier vínculo que tiene que ver con la comunicación y con el diálogo, porque muchas veces pasa que lo que yo interpreto como una pérdida de un cariño, una pérdida de una atención, es simplemente un formato, digamos, del otro quizás que no le molestaría avisarme, que llego a casa de repente, pero no le resulta algo importante y para mí sí. Entonces, establecer como algunos acuerdos, no en un sentido de condiciones, sino como, bueno, esto me hace mal, a mí me gustaría, poder compartir estos espacios, pero sobre todo me parece que hay algo fundamental para cualquiera de las dos partes, es trabajar en los espacios individuales, no perder esa satisfacción y esa gratificación en mis espacios y en mis actividades particulares. Que no todo de lo que yo hago, de lo que yo me voy a apoyar, va a tener que ver con esa pareja, con ese vínculo, inclusive hasta con un hijo puede suceder, ¿no? Claro. Que algo de mi grado de satisfacción pase por más allá de ese vínculo, de ese lugar. Y eso se establece, trabajando, fortaleciendo el área personal, fuera de ese vínculo, y la comunicación con esa persona para establecer acuerdos, ¿no? Y contarle cómo me siento. Claro. Porque hay cosas que realmente se pueden como ir como mejorando, Gabriela, pero al estar hablando justamente de un vínculo, más allá de una persona que siente esa dependencia emocional, en ese vínculo, se involucran dos personas. Entonces, como en ese punto hay como dos personas que están definiendo ese tipo de vínculo que no está siendo del todo sano, ¿no? Completamente, porque además acá hay que sumar un factor, como bien decís, la otra persona. ¿Con qué tipo de persona estoy? Porque muchas veces nos encontramos que la persona con cierta dependencia emocional se aloja en un vínculo con alguien que tiene algún, no siempre, ¿no?, digamos, pero como algún rasgo de cierta manipulación, con personas con algún rasgo narcisista que justamente, digamos, como que hay
un ida y vuelta de esto, ¿no? O sea, que dejan ese espacio para que el otro permanentemente demande, ¿no? Y se genera un vínculo muy tóxico, lo que hoy se entiende con estas relaciones tóxicas. Entonces, es muy importante el lugar del otro. Si el otro alienta a esa inseguridad, a esa dependencia, o si el otro está simplemente no se dio cuenta que quizás con alguna palabra, con alguna cosa, digamos, podía mejorar este vínculo. Entonces es importante la comunicación. Pero por lo pronto lo que podemos cambiar está como en nuestro, en nuestro ser, ¿no? Y en nuestro territorio. Lo que haga el otro, bueno, y el vínculo no es tan posible de cambiar, ¿no? Gabriela, a partir de ese darse cuenta, ¿por qué nos cuesta tanto dejar ir? Bueno, primero porque uno no llega a una relación de dependencia, digo, se despierta y simplemente encuentra a alguien como para cubrir. Hay todo un camino de cierto trabajo de desvalorización, de autoestima, ¿no? Que quizás sea necesario trabajar en mi espacio, que lleva a que yo busque algo que me complete, ¿no? Alguien que me calme, alguien que me haga sentir que me quiere. Hay una desvalorización de mi parte. Entonces, hay un camino hecho de distintas, a veces tiene que ver con una relación muy fallida, un abandono muy fuerte que marcó una inseguridad, despertó una inseguridad en mi vida que yo no tenía, porque de repente a los 35 años sufrí un abandono brutal y a partir de ahí, bueno, desarrollo cierto grado de temor, ¿no? Entonces hay que entender un poco la historia, por eso también los espacios de terapia, ¿no? Y de análisis están buenos como para conocer, ¿no? De dónde viene y qué es lo que tengo que trabajar. La verdad es que para cada persona va a ser diferente, ¿no? Gabriela, ¿qué viene a cubrir el otro? Te iba a consultar, ¿necesariamente tiene que ver con situaciones vividas, digo, en el vínculo familiar, que nos genera luego dependencia emocional para cuando somos adultos? ¿Vienen de historias pasadas? Digo, ¿cómo uno lo circunscribe para empezar a darse cuenta y empezar a curar esa dependencia? Y si lo podemos corregir o nos repetimos en el tiempo con las parejas con situaciones similares. Claro, está buenísima tu pregunta. A ver, nuestros modelos de amor, por así decirlo, vienen de nuestras familias o por lo menos de nuestros círculos de crianza, ¿no? De nuestros espacios de crianza. Entonces sí, de ahí hay una gran fuente. Pero no es un determinismo, no es que si yo de repente tuve dificultades, ¿no? en mis vínculos primarios, con mi mamá, con mi papá, con mis cuidadores, que quizás mis formas de apego quizás no fueron de las más efectivas, ¿no? Y que quizás desarrollé vínculos inseguros, no es que voy a estar marcado toda la vida, sino que a lo largo del resto de mi vida puedo ir estableciendo algunas relaciones que voy como mejorando, por así decir, mis formas de apego, ¿sí? Tengo que saber de alguna manera un poco, ir conociendo como esos datos de mi historia, ¿no? Que quizás me hicieron ser una persona un poquito más insegura, un poquito más dependiente. Pero también lo que fue pasando a lo largo de la vida, ¿no? Porque no es que eso, ya te digo, podemos venir de la infancia con un apego súper seguro y quizás hay algunos eventos traumáticos que pueden cambiar la historia y viceversa, ¿no? Claro. Bien. Bueno, muy interesante, por cierto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, sí, la mejor estrategia podría ser el autoconocimiento y a partir de allí, bueno, la relación está sana que podemos establecer con la pareja, ¿no? Sí, creo que en sí sería como reforzar todas las patas de una mesa, ¿no? O sea, todas las cosas que van a constituir un poco mi vida y empezar a equilibrar, ¿sí? ¿Dónde van a estar mis intereses? ¿Qué es? Empezar a, como vos decías bien, el autoconocimiento, por dónde la autoestima, claro, la autovaloración. La autoestima, totalmente, ¿no? ¿Por qué yo voy a poner en las manos de alguien toda mi satisfacción, ¿no? Porque entonces si esa persona se va, yo me quedo vacío. Claro. Entonces voy como distribuyendo un poco mi satisfacción, mi placer, mis espacios de recreación, mucho más allá de una sola persona o un lugar. Y eso se hace un poquito, bueno, justamente menos dependiente. Claro, totalmente. Así es. Gabriela, gracias como siempre por Muchísimas el tiempo. Gracias, desearte un buen cierre de año y un buen comienzo también. Así es. Gracias. Adiós, chao, hasta pronto. Adiós.